Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar esta lección de Metafísica FIL 14. Quiero compartirles pantalla para ir guiando esta presentación, aprovechando un PowerPoint. Bueno, yo la última sesión, que fue la primera en realidad, les expliqué más o menos cuáles son los temas que vamos a estar considerando a lo largo del semestre. Y también les expliqué cuál iba a ser la evaluación y esos aspectos que son de carácter más bien administrativo. Entonces, hoy día vamos a entrar ya directamente en materia eh, y lo que corresponde que comencemos a tratar hoy día tiene que ver con el concepto de metafísica. Esto es la especificación de cuál es la naturaleza de esta disciplina vamos a estar, junto con dar una caracterización general de qué es lo que es la disciplina, vamos a estar haciendo una cierta discusión acerca de por lo menos un par de enfoques contrastantes entre sí acerca de cuál es su naturaleza y cómo tiene que ser conducida. Dos enfoques que son, no son los únicos, por supuesto, pero son dos enfoques que han sido bien notorios. Uno es un enfoque que podríamos nosotros denominar como quiniano, porque está ligado al nombre de un filósofo que se llama Willard van Orman Quine, ¿sí? Filósofo extremadamente influyente en los años 50 y 60 del siglo pasado. Y el segundo enfoque podemos denominarlo en términos muy generales como un enfoque aristotélico. Estos dos enfoques que les estoy yo indicando son enfoques que ustedes van a ver explicados con mucha claridad en el trabajo de Jonathan Schaffer, que recordarán que les indiqué la sesión pasada. Bueno, entonces vamos a considerar ahora cómo es que debe ser entendida la naturaleza de la metafísica. Aristóteles, en su tratado, que tiene el mismo nombre, Metafísica, en un texto muy famoso que se encuentra en el libro cuarto de la Metafísica de Aristóteles, sostiene que la metafísica es una teoría o una disciplina o una, en fin, ciencia, si ustedes quieren, del ente en cuanto ente. ¿Bien? Esta caracterización o definición de la metafísica, esto es lo que a todo esto alguien preguntó la lección pasada, a propósito de la forma en que lo traducían como bin qua bin. Bueno, tiene que ver con esto exactamente. Eh, es una consideración teórica acerca del ente precisamente en el respecto, en cuanto este ente tiene ciertas características que lo hacen ser ente. Les voy a tener que pedir perdón porque tengo que dejar de compartir la pantalla porque alguien preguntó en el chat y se me pasó. Eh, Ah, no, profe, no fue una Joaquín José me pregunta, pregunta a la disciplina. fue un comentario. Perdón, ¿quién es? Yo, no, profe, siga nomás, que no fue una pregunta, fue un comentario. Perdón Ujú. por interrumpir la clase. Ok, no, mira, vamos a ver eso en un momento más. En un momentito más vamos a justamente considerar esto porque Aristóteles da varias caracterizaciones de qué es lo que es metafísica, una de las cuales corresponde exactamente con esto. Pero déjeme volver al punto inicial. Entonces, la metafísica o ontología es la teoría del ente en cuanto ente, eso es de Aristóteles. Y, claro, ente es el participio del verbo ser. En griego se dice toon, y tiene que ver con el verbo einai o verbo ser. Esto es, ente designa lo que es.
aquello que tiene la característica de ser o existir. Así como cantante, por ejemplo, es quien canta, como durmiente es quien duerme, bueno, el participio de un verbo designa a alguien que está realizando la acción expresada por el verbo. En este caso, la idea es que el verbo ser, que nosotros atribuimos a las cosas, es una cierta característica, o por lo menos implica cierta característica o ciertas características en las cosas que, las cuales decimos con verdad que son, y eso es lo que hace que esas cosas puedan ser denominadas ente. La metafísica, sostiene Aristóteles, entonces, al comienzo del libro cuarto de la metafísica, es la teoría del ente en cuanto a ente. Que todo esto, bueno, esta es una observación histórica que yo no sé si la conocen ustedes, pero por si acaso no la conocen, eh, les comento que el término metafísica que ocupa Aristóteles y que da lugar a esta disciplina es una expresión que no se sabe bien cuál es su origen. Una explicación de su origen es que sería la forma de denominar los libros que se encuentran más allá de los libros de la física. Entonces, yo sé que ustedes quizá han escuchado que en la cultura popular a veces se denomina como metafísica o como cualquier cosa que es una especie como de ciencia oculta, ¿no? Entonces, algo así como el conocimiento de fuerzas esotéricas, en fin, y cosas por el estilo. No va a hacer nada de esto, por si acaso alguien tiene expectativa en ese sentido, lamento informarles que no vamos a ver nada esotérico en este curso. Pero originariamente pareciese que el origen del término metafísica para designar, por ejemplo, los 14 libros que se encuentran en Aristóteles es porque esos 14 libros vienen después de los 8 libros de la física. Entonces, metafísica sería como más allá de la física, ¿no? O sea, no tiene que ver con una denominación, por ejemplo, ¿no?, que Aristóteles le hubiese dado a esta disciplina. Aristóteles no da ningún nombre específico a la disciplina que él desarrolla en los 14 libros de la metafísica. Es la ciencia buscada, eh, según lo caracteriza los primeros 2 capítulos del libro primero, la sabiduría, por supuesto que designa un tipo de indagación que es filosóficamente fundamental y que sigue siendo fundamental hasta nuestros días. Pero el término metafísica, en todo caso, no es un término que haya utilizado el mismo Aristóteles, ni siquiera es un término con el cual Aristóteles tituló los tratados que hoy día nosotros conocemos como metafísica. Joaquín, adelante, por favor. Sí, es que con respecto a ese carácter un poco esotérico que se le dio a la metafísica, hay algo muy chistoso que me pasó. Que una vez en YouTube yo busqué qué es la metafísica y el primer resultado ¿Mm? fue un video de Pedro Engel hablando en Bienvenidos sobre Ya. qué es la metafísica y para qué sirve. No, Una no, cuestión sí, en muy fin. rara. Y si ustedes también ven en las calles, hay unos libros de Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, y que, en fin, habla de fuerzas astrales. Bueno, no es eso de lo cual no estamos hablando, ¿no? La asociación es que metafísica es algo que va más allá de lo físico. Entonces, cualquier tipo de, en fin, entidad, fuerza, influencia que no sea capturable por las ciencias naturales cae bajo el título de metafísica, ¿no? Por supuesto que nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de una teoría del ente en cuanto ente. Esto es la consideración de aquello que existe en cuanto existe, sea que esa entidad pertenezca o sea de aquellas que son tratadas por la ciencia natural o no. O sea, quiero decir, ustedes se pueden encontrar con teorías metafísicas en donde se encuentra la discusión de entidades que trascienden lo que puede ser descubierto por investigación empírica. Por supuesto que es así. O rechazando la existencia de entidades que pueden exceder lo que puede ser comprendido por las ciencias naturales. Pero también ustedes encontrarán discusiones acerca de la naturaleza de entidades que son objeto de la ciencia natural, como por ejemplo entidades, o sea, objetos corporales, el tiempo, el espacio, la causalidad, cosas que vamos a estar viendo aquí. Las cosas que vamos a estar discutiendo en este curso son entidades de lo más comunes, entidades a las cuales nosotros tenemos acceso ordinario,
y no son, por decirlo así, entidades que trasciendan lo que puede ser entendido por la ciencia natural. Pero sea como sea, de todas maneras, el término metafísica ha tenido esa connotación y que es históricamente reciente, no es una cosa, en fin, que tenga mucho tiempo. Yo creo que probablemente deben ser 100 años, 150 años, cuanto más, en que se ha comenzado a denominar metafísica cosas de ese estilo. Bien, entonces, teoría del ente en cuanto ente. Esto es, consideración de todo aquello que es o existe. Ente es el participio del verbo ser, ¿de acuerdo? El participio del verbo existir sería existente. Eh, precisamente en cuanto a aquello que existe o es, existe. Aristóteles, en el libro de la metafísica, y esto es una cuestión que es objeto de discusión entre los especialistas de Aristóteles, da otras caracterizaciones de qué es lo que es metafísica, que contrastan con esta que aparece en el libro cuarto. Entonces hay una discusión que ustedes encontrarán en la interpretación de Aristóteles entre distintas posiciones acerca de cómo es que hay que entender estas distintas caracterizaciones o definiciones de metafísica. Ustedes encontrarán en el libro primero de la metafísica, en los capítulos 1 y 2, que Aristóteles sostiene que hay una ciencia de todas las cosas por sus causas últimas, que se identifica con la sabiduría. Es el tipo de conocimiento, de saber que nosotros decimos que las personas sabias tienen, no el conocimiento de una cosa en específico o de un campo de fenómenos específicos, sino que es un conocimiento universal que abarca todo lo que existe y que tiene que ver con las causas más, las causas últimas, usted que las causas primeras que determinan todo lo que hay. Eh, bueno, si ustedes se fijan, esa caracterización es una caracterización que aparentemente es distinta a lo que estamos diciendo, que es la teoría o la ciencia del ente en cuanto a ente. Pero para Aristóteles, tal como Aristóteles desarrolla su teoría filosófica en el libro de la metafísica, en la misma metafísica, y la concepción que tiene Aristóteles además de qué es lo que es la ciencia en otros trabajos, como por ejemplo muy notoriamente en los segundos analíticos. Claro, Aristóteles entiende que una ciencia, cualquier ciencia, es siempre un saber por causas. Entonces, la metafísica, que es una disciplina intelectual, también es una ciencia, por tanto, la metafísica también tiene que ser un saber por causa. Ahora, un saber de todas las cosas es un saber que tendrá que conocer cuáles son las causas de todas las cosas, la causa universal de todas las cosas. Y la causa universal de todas las cosas, en la metafísica de Aristóteles, también pasa esto en el libro de la física, es el primer motor inmóvil cuya existencia se defiende en el libro 12 de la metafísica. Entonces, por esa razón también es que muchos autores han dicho, bueno, hay aquí una convergencia entre estas caracterizaciones que da Aristóteles. La teoría del ente en cuanto ente, en Aristóteles, debido a estas concepciones y estas ideas filosóficas que él tiene independientemente, viene a ser la indagación por la existencia de una única sustancia que es principio causal de todas las cosas, que es aquello que se trata, de lo cual se trata en el libro 12 de la metafísica. Entonces, por eso es que Aristóteles, en el libro sexto, y esa es la tercera caracterización que ustedes encontrarán, sostiene que la ciencia que él está buscando es teología. En griego, teología, así literalmente, ¿de acuerdo? O sea, logos o discurso o teoría acerca de Dios. Ahora, ¿por qué dice esto Aristóteles? Bueno, porque precisamente la manera de especificar la causa última explicativa del ser de todas las cosas es Dios como principio causal de todo, o en fin, la divinidad. Nosotros tendemos a proyectar nuestra visión, por decirlo así, cristiana de la teología a la perspectiva griega. Sería para un griego una cosa más neutral, una expresión más neutral como la divinidad, dejando en abstracto o indeterminado si se trata de, en fin, algo único o múltiple o como quiera que sea. Pues entonces, claro, ustedes encuentran en Aristóteles tres formas de caracterizar metafísica, pero hay buenas razones para pensar que esas caracterizaciones en Aristóteles, dado lo que él desarrolla en
la metafísica tiene un carácter unitario. Ahora, también ha habido intérpretes que han sostenido que Aristóteles tenía, por decirlo así, varias teorías que están recogidas en metafísica y que corresponden a varias etapas de su desarrollo intelectual. Entonces, habría una etapa, esto que les cuento ahora, por ejemplo, es la interpretación que hace Bernard Jaeger, que fue en su momento muy célebre. Si ustedes encuentran en librería un libro que se llama Aristóteles, justamente, de Jaeger, en ese libro Bernard Jaeger, que era un filólogo fantástico, ¿no? eh, desarrolla esta hipótesis genética. Entonces, la idea de Jaeger es que cuando Aristóteles dice que la metafísica es teología, cuando Aristóteles justifica la existencia de un primer motor inmóvil que es acto puro, en el libro 12 de la metafísica, esos son escritos de su periodo más temprano, cuando Aristóteles estaba bajo la influencia de su maestro Platón, y dan cuenta de una perspectiva que es más dependiente de la academia platónica. En cambio, Aristóteles, a la medida que ha pasado el tiempo, comienza a madurar, comienza a desarrollarse la investigación empírica en biología. También ustedes sabrán que la mayor parte de los escritos de Aristóteles son en biología, ¿de acuerdo? De descripción de partes de animales y cosas así. Entonces se distancia de esa perspectiva platónica, y eso es lo que encontraríamos en las formulaciones más maduras, que también se encuentran agrupadas en la metafísica, que es una recopilación de textos de épocas dispersas que hizo un editor posterior, y ahí es donde vendría la idea de la teoría del ente en cuanto ente. Entonces, pues esta interpretación genética no están designando lo mismo. Teología designa un tipo de teoría acerca de un ente específico, mientras que la ciencia del ente en cuanto ente es una ciencia del ente en general, de cualquier tipo de ente, lo cual incluye a Dios, pero incluye también a cualquier otro tipo de entidad sensible, ¿no? Bien, esto no, por supuesto no es un tema de este curso, pero cuando estamos caracterizando la metafísica como teoría del ente en cuanto ente, como una manera razonable de caracterizar qué es lo que es metafísica, bueno, me interesa que ustedes tengan claro que está este background, este trasfondo de discusiones acerca de cuál es la concepción que tiene Aristóteles sobre la teoría del ente en cuanto ente. Ahora, eh, esta forma de caracterizar la metafísica como ciencia, teoría o disciplina que tematiza, que considera lo que es en cuanto es, con toda generalidad, es perfectamente aceptable como una manera de caracterizar lo que hoy día se hace en metafísica, ¿verdad? O sea, lo que hoy día hace un metafísico corresponde a esto. Por supuesto, los metafísicos tienen entre sí diferencias enormes acerca de en qué consistan aquello que existe, cuáles son las entidades que existen, cuál es su naturaleza, cuáles son las entidades que son más fundamentales y cuáles son derivativas. Hay una enorme diferencia entre los filósofos contemporáneos y la historia de la filosofía acerca de esto, pero todos pretenden hacer una indagación, una dilucidación del ente en cuanto ente. Por eso es una buena caracterización general de qué es lo que es metafísica. A ver, alguien había levantado la mano y sí, adelante, por favor. Yo creo que, ¿quién era el filólogo que había dicho esto de que el Aristóteles más maduro era el que había presentado la teoría del ente en La cuanto a ente? interpretación, la interpretación que se llama interpretación genética, que ¿Mm? postuló este filólogo alemán que se llama Werner Jaeger, se escribe Jaeger. Ah, ya. Jaeger es el autor o sea, a mí no me extrañaría nada que ustedes en Historia de la Filosofía Antigua se los mencionen más de una vez. Tiene un libro precioso además sobre la cultura griega, que no sé si ustedes van a tener que leerlo, o en fin, pero también se los recomiendo porque es precioso el libro. Es un libro que se llama Paideia, eh, y tiene un libro específico sobre Aristóteles y, bueno, y sobre muchas cosas más, pero es un gran conocedor de comienzos del siglo XX de la cultura griega en general. Y claro, y entonces él postula esta interpretación de Aristóteles, que es una interpretación genética, en donde la idea es que Aristóteles habría tenido una evolución en su pensamiento,
cosa que, os digo, es una cosa extremadamente discutida entre los intérpretes. Entonces, hoy día son pocos los que aceptan el punto de vista de Jaeger así tal cual. La impresión que yo tengo, que los amigos aristotélicos que yo tengo, especialistas en filosofía antigua, se dedican a estas cosas, que yo no soy, no me dedico a estas cosas, pero el tipo de interpretación que tienen es una interpretación más bien en donde estas distintas formulaciones tienen coherencia entre sí, coherencia dentro del programa metafísico de Aristóteles, que es la explicación de todas las cosas por el primer motor inmóvil, que se encuentra defendido, como digo, en el libro 12 de la metafísica. No sé si contesto tu pregunta con eso. En tal caso, sí, en tal caso el motor inmóvil estaría también relacionado con esto de la metafísica como teología. Claro, no, obviamente. Aristóteles cuando dice que hay un primer motor inmóvil, que es acto puro, que es un viviente, que es pensamiento del pensamiento, ¿eh? Está pensando en Dios, ¿de acuerdo? Eso es Dios o la divinidad, literalmente. Perfecto. O sea, después tú vas a ver que el pensamiento posterior, cuando Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, define sus famosas 5 vías, por lo menos la primera vía es una vía que viene tomada directamente de Aristóteles, ¿de acuerdo? O sea, la toma enterita, así, perfecto, las otras no, pero esa por lo menos es Aristóteles, así directamente. Y es libro 8 de la física y libro 12 de la metafísica. ¿Bien? A ver, alguien tenía, déjenme ver aquí que hay unas preguntas que están en el chat. ¿Quién pregunta? Gabriela Mozo dice que se dedicó a parafrasear a Aristóteles básicamente. Bueno, no. La verdad es que no es así, hay diferencias sustantivas. O sea, toman cosas de Aristóteles naturalmente, pero si uno se fija, las influencias intelectuales que tienen son muy diversas. También tiene mucha influencia de San Agustín, tiene mucha influencia de los filósofos árabes. Tiene mucha influencia, por supuesto, de la tradición de pensamiento occidental, medieval, universitario en la cual se inserta. Pero no es simplemente Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Pero en fin, esas son cosas que ustedes van a ver cuando estudian filosofía antigua y medieval, se las explicarán con más detenimiento. Yo quería continuar con esto entonces sobre que tenemos una disciplina cuyo objeto es lo que existe, en cuanto existe. Ahora, si ustedes se fijan en la manera en que nosotros usamos el verbo ser, ¿de acuerdo? Lo usamos en varios sentidos distintos. A ver, espérense un poquitito que... Perdóname que tenga que ser tan torpe con esto, pero lo que pasa es que si no me de salirme de compartirles pantalla y volver de nuevo, entonces me pasó ahora la pregunta y Joaquín dice, el tomismo fue una de las corrientes filosóficas más importantes de la historia. Ha sido una corriente importante. Ahora es difícil decir que sea de las más importantes o no, pero ha sido una corriente importante. Por varios motivos. O sea, fue importante no solamente en el siglo XIII, sino que después... Bueno, en fin, perdón, no voy a insistir en estas cuestiones, pero hay una serie de factores por las cuales ha habido periodos históricos en donde ha sido más relevante que en otros. Entonces, por ejemplo, fue muy relevante después del Concilio de Trento, en Europa Occidental, en España, en Italia, en Francia. Fue muy importante en nuestros países, o sea, incluido Chile y todos los países latinoamericanos, después de León XIII. El mismo de Varum Novarum también fue muy importante, porque León XIII dijo, quiero que se le preste especial atención a Santo Tomás de Aquino, por X motivo. Entonces ustedes van a ver que, en general, el pensamiento filosófico latinoamericano e iberoamericano, la discusión con Santo Tomás de Aquino o contra Santo Tomás de Aquino tiene una enorme importancia por buena parte del siglo XX. Claro, hoy día no es así, pero lo tuvo por eso, ¿no? En buena parte por eso, ¿no? Pero claro, hay otros periodos en donde el asunto no ha sido así. Ya, vuelvo a la pantalla y espero ahora no distraerme en asuntos, en anécdotas históricas. Nosotros usamos el verbo ser, me decía, de muchas maneras.
¿no? Lo mismo pasa en todos los lenguajes naturales, o en fin, en casi todos los lenguajes naturales, en que ustedes tienen expresiones sinónimas del verbo ser, o qué sé yo, ¿no? Todas las lenguas indoeuropeas que tienen una raíz semejante, en donde tenemos lettre en francés y ping en inglés, sein en alemán, etc., ¿no? El verbo ser se utiliza de una diversidad de maneras que no son semánticamente idénticas, no son semánticamente iguales. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que la metafísica tiene por objeto aquello que es, o sea, aquello de lo cual nosotros atribuimos el verbo ser, ¿de acuerdo? Aquello de lo cual nosotros decimos que es. ¿Eh? Lo que queremos sostener es que estamos considerando todo aquello que es, en el sentido de que es todo aquello de lo cual decimos que es o existe. ¿Okay? El verbo ser también se utiliza en otros casos para cumplir otras funciones semánticas. Por ejemplo, nosotros ocupamos el verbo ser en muchos casos para utilizarlo como cópula, o sea, para especificar la conexión entre el sujeto y el predicado en una oración afirmativa. Piensen ustedes, les puse aquí el ejemplo. El Quijote de la Mancha es un caballero andante. ¿Okay? Ustedes tienen ahí una ocurrencia, ahí aparece en el verbo ser, pero la función que tiene el verbo ser en esta proposición no es la indicar la existencia del Quijote de la Mancha, sino que está simplemente indicando que estamos atribuyéndole algo al Quijote de la Mancha, que es ser un caballero andante, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes toman una novela como El Señor de los Anillos, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con una multitud enorme de usos del verbo ser. Eso no implica que el autor del libro está pretendiendo que ustedes crean que existen todas esas entidades. Simplemente son formas de efectuar la predicación, ¿de acuerdo? Entonces, el verbo ser, en muchos usos, tiene un carácter tal que la función que está cumpliendo es ser la manera de conectar sujeto con predicado, por decirlo así, en una atribución, en una proposición afirmativa. En otros casos, el verbo ser tiene la función de operar como un signo de identidad. Bueno, así tal cual como ustedes en aritmética utilizan el signo de identidad para indicar que lo designado, por ejemplo, por la expresión 3 más 4, es lo mismo que lo designado con el numeral 7. Bueno, también nosotros podemos decir cosas como el Quijote de la Mancha es Alonso Quijano. Bueno, ese es un es que tiene el valor de identidad. No estamos atribuyendo al Quijote de la Mancha una propiedad o característica general. Estamos diciendo que lo que designa el nombre Quijote de la Mancha, que está designando un individuo, es el mismo individuo que está siendo designado con el nombre Alonso Quijano. Entonces, en este caso, el uso del verbo ser corresponde a una atribución de identidad entre lo designado por dos nombres distintos. Y en otros casos corresponde a la existencia, ¿no? Ahora, esto en español hay que tomarlo también con bastante precaución, porque en español tenemos cierta riqueza semántica que no existe en otros lenguajes. Entonces, en otros lenguajes ustedes tienen solamente el verbo ser, por ejemplo. Ustedes no tienen verbos como haber, que existe en español, ¿no? Entonces, probablemente si nosotros decimos el Quijote de la Mancha es, eso sea por lo menos extraño, por decirlo así. Sería una manera de expresarnos no habitual. No digo que no sea gramaticalmente correcto, pero no sería la forma en que nosotros nos vamos a expresar. Nosotros normalmente lo que vamos a decir es que el Quijote de la Mancha existe o que el Quijote de la Mancha no existe. ¿Eh? Bien. Del mismo modo, en otros casos también nosotros no vamos a ocupar el verbo ser, sino que vamos a ocupar el verbo haber. ¿Bien? Bueno, hay otros lenguajes en donde ustedes no tienen esas paletas semánticas. En inglés, por ejemplo, ustedes no tienen el contraste entre ser y haber. Ustedes tienen being nomás, punto, ¿no? Y lo que nosotros diríamos como hay elefantes, por ejemplo, en inglés se utiliza, se enuncia eso con el mismo verbo, con el verbo ser. ¿Okay?
Bueno, cuando estamos hablando de ente, de aquello que es, estamos hablando de, nos interesa considerar aquello que existe. ¿Sí? Otra acotación también de tipo terminológico, antes de continuar con estas cosas. Hay autores que hacen un contraste entre ser y existencia. Yo aquí no voy a hacer ningún contraste entre las dos cosas. Voy a asumir que se trata de nociones sinónimas entre sí, ¿no? Ahora, ¿por qué razón algunos autores hacen el contraste? No es porque exista, por decirlo de alguna manera, cierta connotación en el lenguaje ordinario, nuestra comprensión usual de estas nociones por las cuales uno vaya a distinguirlo, sino que tiene que ver con razones técnicas, que tienen que ver con un tipo de enfoque filosófico en particular. Por ejemplo, hay algunos autores que sostienen que cuando hablamos de existencia estamos hablando de algo que se da o no se da, por decirlo así, es algo que no admite grados, un objeto existe o simplemente no hay tal cosa, mientras que el ser es un tipo de atribución que admite grados de intensidad, de manera que, por decirlo así, no solamente se da que algo es o no es, sino que además algo puede ser en un grado mayor que otra cosa. Bueno, en fin. Otros autores, del cual caso más típico es Heidegger, que ustedes van a tener que estudiar más adelante, en fin, en un año más o un par de años más. Heidegger, que tiene un programa de investigación fenomenológica, entonces designa como existencia el tipo de ser de un ente específico, que es lo que él denomina el Dasein, ¿de acuerdo? Y Dasein, además, en alemán es un término que es sinónimo de existence, de existencia. En alemán ordinario ustedes hablan Dasein, es lo mismo que existencia, no hay ningún contraste, ¿no? Ahora, Heidegger ocupa el término Dasein, que tiene un origen sajón, y el término existence, que tiene un origen latino, que pasa mucho en alemán, y existence designa el modo de ser de este ente peculiar que somos cada uno de nosotros, que él denomina el Dasein, y que tiene una preferencia especial en su indagación fenomenológica. Digo, claro, o sea, tiene, etimológicamente, Dasein es como el ser ahí, ¿verdad? Pero para el alemán normal eso significa simplemente existir nomás, no tiene ninguna connotación. Ahora Heidegger, por supuesto, le saca partido diciendo, bueno, el ser ahí es el propio del, fin, del ser situado como cada uno de nosotros, etcétera, etcétera. Esto ustedes van a tener que verlo en su momento, y nuevamente es una observación histórica que no viene al caso. Yo no voy a hacer ninguna distinción, como digo, entre ser y existir. Voy a tomarlos como expresiones simplemente sinónimas. Ahora, prestar atención a lo siguiente. Profesor, ¿Sí? ¿Quién está preguntando? Vicente, Vicente, adelante. ahora que nombraba Heidegger, ¿podría brevemente nombrar como la relación que podría tener Heidegger con todo esto? Porque también uno de sus grandes, como, por así decirlo, como temática es la metafísica, y justamente nosotros vamos a hacer un énfasis en el tiempo visto desde el punto de vista metafísico, entonces uno creería que por como alcance de nombres como que tendría que ver, pero en realidad no lo tiene. Mira, ¿En qué se diferencia? lo que sucede es Algo un que, poco más sí, para después seguir. Eso. Heidegger hace esa distinción porque tiene importancia hacer un contraste para el tipo de programa fenomenológico que él tiene, ¿no? El enfoque que nosotros tenemos en este curso no es un enfoque específicamente fenomenológico. Ahora, vamos a considerar, sí, en ciertos puntos, eh, ciertas razones que tienen que ver con la fenomenología de algunos fenómenos, y eso va a pasar en el caso del tiempo. Entonces, por decirlo así, la metodología que estamos aquí considerando, aunque esto es algo a lo cual voy a volver más adelante, es una metodología que utiliza todo tipo de recursos, entre ellos recursos fenomenológicos cuando sean del caso, pero no nos vamos a limitar a recursos fenomenológicos, ¿verdad? Entonces, claro, Heidegger, cuando quiere hacer una fenomenología de la manera en que se nos aparece el ser, presta atención especialmente a el Dasein, que es cada uno de nosotros,
porque el Dasein naturalmente designa la perspectiva en primera persona en que a un sujeto se le aparecen las cosas, ¿no? Esa perspectiva a la cual a nosotros se nos aparecen las cosas tiene una importancia grande y tiene un valor epistemológico en muchas áreas, quiero decir, en fin, quizás en todas las áreas, ¿no? Pero es un elemento de juicio junto con otros, ¿no? Claro, la tradición en la cual yo me encuentro es una tradición analítica que tiene un punto de partida distinto. Mira, más adelante también voy a explicarles cuando sea el caso los contrastes, ¿no? Pero si tuvieras que hacer el contraste en los años 50 del siglo pasado, era muy notorio que había una diferencia entre los dos enfoques. Por una parte tenías un enfoque que estaba centrado en el análisis del lenguaje y de las estructuras semánticas del lenguaje, y por otro tenías tú un enfoque que tenía que ver con la dilucidación, la descripción de las estructuras necesarias de la manera en que se nos aparecen los fenómenos. ¿Bien? Desde una perspectiva de primera persona, o sea, cómo se le aparece a cada uno desde su perspectiva, cómo es que a mí se me aparecen los fenómenos desde mi perspectiva, etc., ¿no? Con el paso del tiempo, la tradición filosófica analítica abandona esa perspectiva de darle preferencia al análisis lingüístico. Entonces, eso va a ser muy notorio en varios puntos que vamos a topar en el desarrollo del curso, Vicente. En particular en metafísica del tiempo, cuando veamos cuestiones de metafísica del tiempo, yo les voy a indicar, cuando sea el caso, qué tipo de perspectiva fenomenológica deberíamos preferir, ¿no? Ahora, esa perspectiva fenomenológica que parece apoyar un tipo de posición, sin embargo, nos ofrecen razones que en general en la discusión contemporánea son razones que deben ser sopesadas junto con otras, que no tienen que ver con cuestiones fenomenológicas. Por eso te decía que vamos a considerar consideraciones, razones que tienen que ver con la fenomenología de ciertos campos de entidades, pero esas razones tienen que ser sopesadas con otro tipo de consideraciones, que en algún caso pueden tener que ver con cuestiones lingüísticas, que se tratan también de la misma manera, como una razón más junto con otra. Y en otros casos tienen que ver con cuestiones de coherencia teórica, sinteticidad teórica, rendimientos explicativos, etcétera, ¿no? Bien, pero en todo caso, te tengo que pedir paciencia, Vicente, y al resto, porque estas explicaciones que le estoy dando yo ahora, de esto son quizás demasiado generales ahora, y antes de que entremos en el detalle de discusiones filosóficas específicas, como por ejemplo, las discusiones acerca de la ontología del tiempo, esto que les digo ahora, probablemente a ustedes les va a sonar todavía como una cuestión extremadamente abstracta, ¿okay? Pero eso. Vicente, ¿ok? Ya, o sea, no te contesté realmente con todas las prevenciones y cualificaciones que me gustarían, pero en fin, pero pues, espero que en el curso del semestre, cuando vayamos viendo estas cosas con más calma, estas cosas queden más claras. Bien, déjenme volver entonces sobre el tema que estábamos tratando. Estamos considerando entonces la ciencia del ente en cuanto ente. Estamos buscando la consideración de qué es lo que es en cuanto es, o todo lo que existe en cuanto existe. Y si uno pregunta, ¿qué existe o qué es? Hay una respuesta inmediata que uno puede dar a esta pregunta y que resulta además trivial. Todo. ¿Bien? ¿Qué es lo que existe? Todo. O, ¿por qué razón esta es una respuesta trivial a esta pregunta? Bueno, porque cuando hablamos de todo, estamos hablando de la totalidad, la completitud del ámbito de aquello que es o que existe. Los usos que nosotros tenemos, o la manera en que nosotros utilizamos la expresión todo, en muchos casos, designa o tiene como valor el rango más amplio, más abarcador
de aquello que existe. ¿Okay? Esto es, la metafísica, también por esto, puede ser perfectamente caracterizada como una disciplina que tiene por objeto todo, de la manera más estricta. O si ustedes quieren, la metafísica, precisamente porque es una indagación del ente en cuanto ente, es una indagación que tiene por objeto todo en cuanto todo. Tiene por objeto el todo, sin ninguna restricción, precisamente en cuanto algo, en cuanto cualquier cosa forma parte de ese rango que es el rango más amplio de todas las cosas que existen, precisamente por existir, ¿no? No siempre nosotros utilizamos la expresión todo de esa manera irrestricta. O sea, en esta perspectiva en donde hablamos de todo en el sentido más general y omniabarcante que sea posible. Hay muchas ocasiones en que nosotros utilizamos la expresión todo, pero subentendiendo implícitamente que hay algún tipo de restricción contextual en lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, supongan ustedes que estoy yo preparando un viaje, estoy haciendo la maleta y me pregunto, ¿habré echado todo en la maleta? Bueno, por supuesto, yo no he echado todo en la maleta, no he echado las galaxias en la maleta, no he echado, no sé de qué, ¿no? La totalidad de todas las entidades en el universo en la maleta. Cuando digo si he echado, me pregunto si he echado todo en la maleta, lo que estoy hablando, aquello a lo cual me pretendo referir, son todas las cosas que resultan relevantes para el viaje, que son aquellas cosas de las cuales se trata en este contexto específico. Esas son todas las cosas que son importantes para ese contexto. Y cuando yo entonces digo que he empacado todo para el viaje, estoy hablando de todas esas cosas, no todas las cosas existentes en general, ¿no? O si uno dice, voy a poner toda la carne en la parrilla, ¿bien? De momento no estamos hablando de toda la carne, ¿de acuerdo? Sin ninguna restricción. La carne en todo el universo, digamos, ¿no? De cada animal existente echando en la parrilla. Estamos hablando de toda la carne, en fin, que estaba ahí prevista para el asado, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, nosotros cuando hablamos de todo, estamos hablando sencillamente de un cierto conjunto de entidades que son aquellas de que las cuales se trata en ese contexto particular. Bueno, cuando queremos decir que la metafísica versa acerca de todo, bueno, no es en ese sentido restringido. Estamos hablando de todo en el sentido más irrestricto posible, sin ninguna restricción de ningún tipo. Es todo máximamente abarcante. ¿Okay? A ver, había aquí varias preguntas que habían quedado pendientes en el chat. Ari Araya había preguntado, ¿es como el ser que está ahí? No sé, Ari, estabas preguntando sobre el Dasein de Heidegger. O sea, sí que alguien más había preguntado y yo puse esa interpretación. Claro, el ser que está ahí, en algún sentido cualquier ser está en alguna parte que es un ahí, ¿no es cierto? Pero el sentido que le da Heidegger es que cuando habla de Dasein, que todo esto es una expresión que introduce Heidegger en algún momento de su carrera y que en su principio era hombre, ¿cierto? O sea, en el fondo, la posición de un ser humano es la posición que él quiere caracterizar cuando habla de un Dasein. ¿Y qué consiste ese Dasein? Bueno, es un ser que está situado, pero que sabe si está situado, que por su modo de ser tiene que interpretar y comprender el ser del mundo en el cual está inserto, y en donde su ser además se le presenta inmediatamente en un ser en relación con ese mundo que, en donde él tiene que vivir y que tiene que comprender. ¿Sí? Esa es la connotación especial que le da a Heidegger. Pero insisto, si ustedes van al alemán ordinario, Dasein significa existir nomás, no sé, no tiene... En fin. Heidegger lo toma, digamos, y le da un sentido técnico a eso. Joaquín Irarrázaval había preguntado, no solo la materia,
Joaquín, ¿podrías volver y formular tu pregunta en voz alta y para volver sobre el tema? Joaquín Irabazabal. Bueno, pareciera que no está Joaquín. Ok. En cuanto conectes el micrófono, me avisa Joaquín para hacerlo. Bien, Santiago Garrido pregunta, ¿se usa metafísica intercambiablemente con ontología? Sí. El uso estándar hoy día es que ontología y metafísica son términos intercambiables. Son expresiones, además el adjetivo metafísico u ontológico también se utilizan de manera intercambiable. Históricamente no ha sido así. El término ontología es un término históricamente mucho más reciente, es un término que inventó Christian Wolff, un filósofo alemán de la primera mitad del siglo XVIII, del cual les hablarán en filosofía moderna, porque fue un antecedente importante para Kant, para designar una teoría general acerca del ente. Y en esos autores, entonces, metafísica se utilizaba para designar una disciplina filosófica fundamental que incluía la ontología, pero además incluía otras disciplinas, como por ejemplo, hay una indagación acerca de Dios usando solamente la razón natural, que se ha designado teología natural, y después en desuso por mucho tiempo, hoy día recién en los últimos, qué sé yo, 20 años ha comenzado a utilizarse nuevamente, y también una teoría acerca del conocimiento. Entonces la idea es que cuando hablaban de metafísica, metafísica incluía la ontología, la epistemología o teoría del conocimiento y la teología natural. Y ustedes se pueden encontrar con manuales antiguos que utilizan todavía esa caracterización. Hoy día lo usual es utilizar metafísica y ontología como términos como les digo intercambiables, y así vamos a hablar nosotros. Es lo que ustedes usualmente se encuentran hoy día con cualquier señor que se dedique a la metafísica. Un filósofo que yo soy un metafísico, bueno, en fin, es un señor que hace metafísica u ontología, no hace esas distinciones. ¿Okay? Joaquín, ¿pudiste ya conectarte? Sí, sí. ¿Cuál es tu pregunta, Joaquín? Sí, te escucho. O sea, como cuando hablamos de existencia, como que no puedo como sacarme de la cabeza que es como solo materia, así como materialismo de 600 años después, pero Bueno, como qué cosas existen que no son por como materia. supuesto que un caso, si ustedes quieren, muy claro y muy libre de controversias, es el caso de objetos materiales, como ejemplos de cosas existentes. Pero claro, la discusión filosófica después va a ser acerca de si todo lo que existe en el mundo son solamente objetos materiales. O sea, además, Joaquín, una cosa que tú vas a ver en el curso es que incluso entre filósofos que tú podrías caracterizar en términos generales como materialistas, ¿verdad? Tienen divergencias entre ellos enormes acerca de cómo debemos entender un objeto material. Pero por colocarte un ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de controversias son aquellas acerca de qué otras cosas más de objetos materiales existen? Bueno, hay una controversia muy viva acerca de cómo debemos entender las propiedades de los objetos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ya voy al ejemplo del lápiz. ¿Ya? Ustedes ven este lápiz, ¿de acuerdo? Este lápiz tiene una forma cilíndrica, bueno, más o menos cilíndrica. Entonces, una pregunta filosófica viva, absolutamente, en fin, esto es objeto de mucha controversia. Es decir, bueno, a ver, la propiedad del lápiz de ser cilíndrico, ¿es ontológicamente una entidad distinta del lápiz o es simplemente el lápiz? Cuando yo digo que el lápiz es cilíndrico, esta afirmación parece verdadera. ¿Qué es lo que hace que sea verdadera esa afirmación? La validad del lápiz, ¿no es cierto? Ya bien, pero es la validad, no simplemente el lápiz, es el hecho de que el lápiz es cilíndrico. ¿En qué consiste ese hecho? Bueno, es que el lápiz tiene cierta característica. Bueno, ¿y qué es una característica o propiedad o determinación de algo así como un lápiz o de cualquier cosa? Bueno, hay un tipo de filósofo
que sostienen que la propiedad de un objeto como un lápiz de tener forma cilíndrica es ontológicamente algo diferente del lápiz. ¿De acuerdo? O sea que cuando tú te encuentras con esto, en realidad tú te estás encontrando con una estructura ontológica, está constituida por lo menos por dos cosas, por el lápiz y por la forma cilíndrica. Y ahí también tú tienes distintas alternativas. O sea, hay algunos señores que dicen, no, mira, en realidad la forma de este lápiz, vamos a suponer que aquí tengo otro, ¿no? Es la misma forma que este otro. Los dos tienen forma cilíndrica. Y cuando digo que tienen la misma forma, quiero que se me entienda en el sentido más literal posible. Esto es, lo que quiero decir es que hay una misma entidad que está realizada o ejemplificada en estas dos cosas. Eso es lo que se llama una propiedad universal. ¿Sí? Otros, en cambio, si ustedes quieren, son como, entre comillas, más moderados. Dicen, no, mira, sí, efectivamente el lápiz es distinto de su forma, son dos cosas distintas. Pero la forma de este lápiz es una entidad diferente de la forma de este otro. ¿Okay? Bueno, si usted te das cuenta, en estas discusiones estamos discutiendo acerca de algo que no es el lápiz. Bueno, o sea, hemos dicho, el lápiz ya no es solamente el lápiz, sino que tenemos otras cosas como propiedades universales, por ejemplo. ¿Bien? Entonces tú tienes filósofos, que son filósofos, por ejemplo, que te van a asegurar que ellos piensan que no existe ninguna otra entidad diferente de las entidades que son descritas por la ciencia natural. Lo que pasa es que ellos dicen que la ciencia natural tiene que estudiar no solamente objetos físicos, sino que también estudia de una manera privilegiada propiedades universales. Y si no, no podría haber ciencia, sostienen esos filósofos. ¿Sí? O sea, yo defiendo propiedades universales. Soy uno de esos. Otros, en cambio, no. Dicen, mira, en realidad lo que tenemos son objetos particulares, y esos objetos particulares son semejantes unos respecto de otros. Y lo que nosotros denominamos como una propiedad universal, como la propiedad de tener forma cilíndrica, es sencillamente ese plexo de relaciones de semejanza entre objetos. Entonces, bueno, eso es para colocarte Sí, sí. un ejemplo de discusión. Bueno, en fin, tú puedes tener también discusiones acerca de qué son las posibilidades, por ejemplo. ¿Okay? O sea, está bien, tengo el lápiz, ¿de acuerdo? El lápiz podría yo quebrarlo. Yo podría agarrar el lápiz y quebrarlo, pero no lo he hecho, ¿de acuerdo? Pero podría hacerlo, o sea, podría tirar el lápiz hacia arriba, y, en fin, y no lo he hecho. ¿Okay? Es posible que yo haya bajado el lápiz. Ya bien, pero ¿en qué consiste que sea posible que haga el lápiz? ¿Es una sombra del lápiz? Es como que tengo el lápiz y junto al lápiz hay otras cosas que son como entidades paralelas que son el lápiz saltando, ¿cuál es la naturaleza de las posibilidades? ¿O simplemente una cosa que uno proyecta con la cabeza? ¿Es simplemente un artefacto de nuestra imaginación cuando estamos hablando de posibilidades? ¿O hay un dominio objetivo de posibilidades? ¿Sí? Bueno, eso también excede simplemente lo físico. Bueno, con esto que te coloco, por supuesto también, tú tienes discusión sobre problemas filosóficos tradicionales, acerca de si existe Dios, por ejemplo, como principio causal del universo. Eso también es parte de las discusiones metafísicas contemporáneas. Pero no necesitamos llegar a esa discusión. Tenemos, por eso decir, antes de entrar si quieren a ese tipo de cuestiones, otro tipo de discusiones donde estamos discutiendo sobre si hay propiedades universales o no, o sobre si existen posibilidades objetivas o no, etcétera, ¿no? Matías Walker, pregunte, por favor. Sí, profe, muchas gracias. En verdad no me quiero desviar mucho del tema, pero me llama la atención que aceptando, por ejemplo, estas propiedades universales, por ejemplo, ser hexagonal, del que participan un singular lápiz y otro singular lápiz. Entonces, ¿cómo se estudian? ¿Cómo se lleva a cabo el estudio de estas propiedades universales? Bueno, tú llegas a adquirir conocimiento. Por supuesto que hay distintas teorías sobre eso, ¿no? Pero una teoría que te puede decir un defensor contemporáneo de propiedades universales, o sea, yo, por ejemplo, la respuesta es que tú conoces una propiedad universal por sus instanciaciones. Entonces, ¿cómo es que yo llego a tener acceso cognitivo con la propiedad universal de tener forma cilíndrica? Bueno, porque dijo, estoy viendo el lápiz y el lápiz tiene forma cilíndrica, ¿cachai? Por supuesto que tengo contacto cognitivo con la... Ahora, tiene una ventaja
el hecho de que yo tenga un conocimiento de la propiedad universal de tener forma cilíndrica. Y es que mi conocimiento de la propiedad universal de tener forma cilíndrica es un conocimiento, por tanto, que puedo proyectar a cualquier otra instanciación de la misma propiedad. Entonces, por ejemplo, yo he conocido muchas cosas con masa. Lo ideal sería que junto con conocer muchos objetos que poseen masa, yo adquiero un conocimiento de la propiedad universal de tener masa. Y soy capaz de describir, por ejemplo, que leyes son aquellas que satisfacen la propiedad universal de tener masa. Y eso me ofrece, entre otras cosas, conocimiento de lo que sucedería en regiones muy lejanas en el universo, quizás regiones inaccesibles para nosotros, porque se encuentran tan lejos que no nos llega ninguna señal causal desde allá a nosotros, pero sabemos que si hay ya objetos con masa, bueno, se tienen que comportar de una cierta manera, porque instancia la propiedad de tener masa, y la masa satisface esas leyes. Y voy a... Ahora, pero también yo imagino que usted dice eso diciendo, bueno, pero estaba esta idea de Platón, de que el alma antes de encarnarse, entonces vio las ideas y después se le olvidaron. No, pero no estamos sosteniendo nosotros nada de eso, no estamos sosteniendo de que hay reminiscencia de, en fin, de las ideas, no hay ninguna cuestión de ese estilo. Nuestro conocimiento ordinario del mundo es un conocimiento que ya de por sí es conocimiento, no únicamente, pero incluye ya el conocimiento de propiedades universales. Profe, Ahora, esto que estoy diciendo yo, que es lo que te diría un defensor contemporáneo universal, como yo lo soy, tú lo encuentras en, qué sé yo, en Husserl. Dice, ¿tú mismo que estoy diciendo? Lo encuentras ahí. profe, ¿y hay alguna es muy forma fuerte. de partir desde estas entidades universales? O sea, porque todos los procesos que usted escribió son más bien inductivos. ¿Y habría alguna forma de como, o hay algún método de estudiarlos que sea al revés, que sean deductivos a partir de ello? O sea, probablemente en matemáticas tú vas a tener un procedimiento que es inverso, pero las propiedades universales que determinan cómo se comportan las cosas, y esa es la posición que tienen los defensores contemporáneos de universales. O sea, te digo esto te diría yo, pero eso es lo que te dice también Armstrong, por ejemplo, o Miller, o en fin, cualquiera, es que nosotros llegamos a conocer la existencia de esas propiedades mediante investigación empírica, por métodos inductivos. ¿Sabes? O sea, el que existe algo así como una propiedad de hacer masa no es una cosa que se le ocurrió a un filósofo pensando en su escritorio, es algo que sabemos por investigación empírica. ¿Sabes? Y el hecho de que la masa satisface ciertas leyes también es algo que no sabemos porque un filósofo lo hizo pensando en su escritorio. Lo hizo, se sabe, por conocimiento empírico. ¿Sí? Entonces, déjenme mostrarle, aprovechando alguna gracia que tenga esto de los videos, que uno tiene aquí la biblioteca al lado. Este librito de Armstrong, que es un defensor contemporáneo muy conocido de propiedades universales, ¿sí? O sea, no tan radical como yo quisiera, pero se llama el libro Universals and Scientific Realism, o los universales y el realismo científico. O sea, en años en donde yo he concentrado el curso en estas cuestiones, hemos leído pedazos de ese libro. Pero, ¿cuál es la idea para Armstrong? Que el realismo científico, o sea, tomarnos en serio el valor epistemológico de la ciencia, tomarnos en serio que la ciencia nos ofrece conocimiento del mundo, es una razón para postular que hay universales. Esa es la idea que tiene. No es la postulación de entidades, por decirlo así, que llegamos a conocer, sino que precisamente debido a que tenemos conocimiento científico exitoso de muchas estructuras del mundo, es que debemos postular propiedades universales. Eso es lo que sostiene Armstrong en ese libro. A ver, estaba con la mano arriba. Espérate. Adelante, por favor, que no alcanzo a ver tu nombre, pero adelante, por favor. Yo, Catalina. Adelante. Le quería preguntar si es que usted cree que es iguales, con las mismas propiedades físicas, son una misma entidad o si son dos distintas. No te entendí bien alguna parte, como que se me fue la señal. ¿Podrías repetirla? Sí, por supuesto. Que si es que tiene dos lápices iguales, ¿Sí? con la misma propiedad cilíndrica, de negro o lo que sea, si es que son dos entidades separadas o si son una misma. Ya, bueno, la pregunta que tú haces es una pregunta filosóficamente muy interesante. Una pregunta que formuló en su momento Leibniz y que tenía antecedentes antes en las discusiones
metafísica escolástica acerca de la naturaleza de los ángeles. Esos son los antecedentes de lo que estás tú preguntando. O sea, estos filósofos decían, mira, al menos como lo piensa Leibniz, si tenemos dos objetos que son auténticamente diferentes entre sí, entonces debe haber una propiedad que posee uno de ellos y que no posee el otro. Este principio que estoy diciendo es un principio que se conoce en la literatura como el principio de la identidad de los indiscernibles. O sea, es la idea de que dos objetos que sean indiscernibles, esto es, indiscernible significa que no hay cómo diferenciar uno de otro, porque cualquier propiedad que tiene uno lo tiene también el otro, no son dos objetos, deben ser el mismo objeto. ¿Okay? Bueno, Leibniz es famoso por haber defendido este principio y haber sostenido que cada objeto particular tiene una esencia propia, que es un conjunto de atributos o características, si uno lo entiende en términos de universales, cada objeto está codificando, instanciando un conjunto de universales que son propios de este objeto y de ningún otro. Claro, antes de eso, había filósofos y teólogos que habían dicho que eso vale para los ángeles, no para cualquier objeto, no para los objetos sensibles, pero sí para los ángeles. Los ángeles, para estos filósofos, y esto quizás ustedes lo han escuchado, agotan su especie. Eso sostiene Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. O sea, que tenemos dos ángeles distintos, tiene que haber algo, una propiedad universal que tiene uno y que no tiene el otro. ¿De acuerdo? Bueno, esto es objeto de mucha discusión. Yo te diría que el día de hoy la mayoría de los filósofos, de los metafísicos, no les gusta el principio, rechazan el principio por distintos motivos, ¿no? Y tiene muchas consecuencias en metafísica moderna. Pero claro, ahora, cuando tú te fijas los dos lápices, Catalina, ¿no es cierto? Cuando tú te fijas los dos lápices, claro, nos pueden parecer, por ejemplo, así a primera vista que tienen la misma forma. Ahora yo te aseguro que si uno los mira con un microscopio electrónico, nos vamos a fijar que en realidad no es la misma forma, porque yo le hice así, por ejemplo, y le saqué un pedazo, aunque es muy chico, digamos, ¿no? Saqué, no sé, 3 moléculas, que visto a simple vista no parece nada, digamos, ¿no? Pero visto con suficiente precisión, en realidad no tienen la misma forma, ¿de acuerdo? Y si uno se fija en los colores, puede tener dos lápices que parecen ser el mismo color, pero claro, lo que pasa es que nuestras capacidades para discriminar colores distintos son limitados. Creo que nosotros discriminamos máximo como 100 colores, una cosa así, pero el espacio cromático tiene infinitos colores. Entonces puede ser que realmente los lápices no tengan exactamente el mismo color. ¿Okay? Entonces, claro, si uno se fija en ejemplos ordinarios, lo normal, los ejemplos ordinarios, es que no son objetos indiscernibles en el sentido de Leibniz. La única excepción son los objetos de los cuales versa la física de partículas. O sea, si usted fija las propiedades fundamentales de un electrón, en su masa, su cuanto de spin, su carga electromagnética, son exactamente iguales para todos los electrones. Todos los electrones tienen exactamente la misma masa. ¿Sí? Los lápices no, también tú ves todos los lápices parece que pesan lo mismo, pero claro, si los medimos con suficiente precisión vas a ver que no, porque hay, no sé, un átomo más que este, bueno, no tiene la misma masa. ¿Sí? Pero bueno, pero el problema que tú planteas es un problema muy importante, muy interesante. Ojalá tengamos tiempo en el curso del semestre para discutirlo. Bueno, desgraciadamente, como ustedes pueden ver, casi todas las cosas que ustedes aquí por el momento estamos dando como appetizers, así como, en fin, como adelantando cosas importantes, pero todavía no entramos directamente en materia. Así que tengo que pedirles paciencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, estamos ya a la hora, vamos a quedar en este punto y nos vemos el próximo martes. Eso, les recomiendo que sigan las lecturas con calma, paciencia especialmente con la de Schaffer, porque esa les puede resultar un poco más difícil, pero eso. Eso es, señores. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Chao, profesor, gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Adiós, gracias. Profe. Que esté bien. Muchas gracias, profe. Cuídense mucho.